que es una compañera de Buenos Aires y que cada vez que la hemos convocado siempre viene, porque además es una amiga muy querida y es alguien que trae un recorrido muy importante en todo lo que es consumos problemáticos. Está pensando la ludopatía dentro de su universo de consumos problemáticos, que nos parece que esa es una instancia por donde hay que pensarlo, no solo para poder visibilizarlo, sino también para abordarlo. Quiero agradecer también mucho a Fernanda Facciano, que Fernanda es trabajadora social, colega, con quien nos hemos formado, pero también es alguien que trabaja en la Defensoría de Niñas y Niños. Y nos parecía que era importante su presencia para poder un poco volcar qué es lo que está llegando en las defensorías respecto de esta temática, de esta problemática. Quiero agradecer al director del Sanco, que está presente acá, que nos está acompañando. Quiero agradecer a las compañeras de Mujer Raíz que están por ahí también, que es una organización que tiene una presencia muy importante en nuestra ciudad. Agradecer a funcionarios, Natalia, Mauro, Luis, que están por allá, que me parece muy importante que esto lo trabajemos mancomunadamente con el Ejecutivo, porque, como decía anteriormente, no solamente se trata de visibilizar y de entender por dónde viene la cuestión, sino de pensar cómo en conjunto vamos generando mecanismos de abordaje. Agradecer a Aurea, que es vicepresidenta comunal de Acebal y que también nos está acompañando. Yo sé que no quiere que la nombre, pero Graciela, que no me voy a acordar el apellido Vanelli, que es la directora del EMPA, que bueno, es una de las que movilizó a sus estudiantes acá, me parece también muy importante. Y antes de presentar a algunos de los compañeros y compañeras que van a estar como abriendo un poco la jornada para después darle paso a nuestras invitadas, yo quería marcar un poco que cuando presento el proyecto de jornada de reflexión, bueno, tenía que ver con algunos antecedentes que empecé a ver en otros lugares que se empezaban a generar. Había estado participando en una jornada de reflexión sobre ludopatías en Rosario y que había sido organizado desde el Consejo. Entonces, en ese momento se empieza a discutir a nivel municipal y provincial también la necesidad de que se empiecen a generar regulaciones respecto de las propagandas que en muchos lugares se ponen en juego, y si bien se dice no es para que jueguen los menores, está todo el tiempo un avasallamiento bastante importante, sobre todo en uno de los deportes más populares que tenemos en nuestro país, que es el fútbol, que sponsorean a todos los equipos, estas plataformas de juego en línea. Y la preocupación no tenía tanto que ver con la regulación o la necesidad de que esto se regule, sino más bien con algo que se focaliza mucho, que tiene que ver con esta invitación al juego. Yo le pongo comillas, porque esta invitación al juego de parte de las plataformas y de los streaming parece como que es una invitación a algo sano. Y acá se empieza a confundir el juego con algo en donde empieza a tallar el mercado y donde empiezan a tallar estas modalidades que en realidad no tienen que ver con el juego. El juego es creativo, el juego produce lazo, el juego produce amistades, afectos, se juega con ternura. Acá lo que sucede es otra cosa. Acá hay una cooptación de una determinada población, de determinados grupos, y cada grupo tiene una manera de ser cooptado por este tipo de plataformas, y lo que está en juego justamente no tiene que ver con la producción, sino que tiene que ver con cómo se queda tomado y se produce un proceso de aislamiento. Y me parece que la
discusión más fuerte que nosotros nos tenemos que dar es cómo vamos contrarrestando esa situación de aislamiento y de soledades que se generan. Esta es una problemática muy silenciosa, es una problemática muy invisibilizada, porque es el vínculo del sujeto, la persona, con su dispositivo tecnológico, nada más. Entonces hay otros consumos problemáticos que a veces son más ruidosos. Los consumos problemáticos, el tema de si consume los consumos de alcohol y los efectos que tiene el consumo de alcohol, los consumos de la cocaína y los efectos que tiene el consumo de la cocaína. Esta es una temática muy silenciosa. Y al ser silenciosa, en ciudades como la nuestra, que son ciudades pequeñas, donde a veces hablar de este tipo de problemáticas es mucho más difícil todavía, tras que es una problemática silenciosa, estas situaciones generan un nivel de visibilización muy negativa. Se produce como ciertos estigmas que son difíciles de sobrellevar en este tipo de poblaciones pequeñas. Entonces, la pregunta que a mí me movilizaba era cómo nosotros visibilizamos esto en una instancia que abra un debate comunitario, educativo, cómo lo hacemos de un modo que no estigmatice, de un modo que no nos aplaste, porque también cuando nos encontramos en estas plataformas tan poderosas uno siente que tiene poco para hacer. Y entonces pensar cómo recuperamos nuevamente la idea del juego, pero desde un lugar más creativo, cómo dejamos de pensar que el juego solamente es cosa de niños y cómo el juego lo podemos pensar desde el rearmado del vínculo, desde volver a pensar esto de lo comunitario, desde volver a pensar cómo desde diferentes lugares de la comunidad y desde diferentes lugares del Estado, que tenemos por supuesto responsabilidades diferenciadas, pero vamos generando instancias para poder abordar quienes tengan que abordar y poder acompañar quienes tengamos la posibilidad de contar con algunas herramientas para acompañar en estas situaciones. Hoy vamos a trabajar sobre el impacto en los adolescentes, pero me parece que también tenemos que pensar los adultos cómo estamos acompañando esto y cómo nos atraviesan estas cosas. Porque digo, también los adultos quedamos muchas veces atravesados por los bingos en línea, el casinito y una cantidad de plataformas que son ilegales, pero que están atravesando y que tienen que ver no con una adicción, tienen que ver con una situación de desesperación por el momento socioeconómico que estamos atravesando. Y a veces este tipo de situaciones dan una respuesta inmediata, o creemos que es una respuesta inmediata, o un salvataje inmediato frente a la situación que estamos atravesando, y la verdad es que nos va dejando cada vez más tomados en este tipo de redes, que además que nos toma la pantalla, nos toma estos mecanismos, pone en juego nuestra seguridad y pone en juego las condiciones subjetivas propias y familiares y del entorno. Entonces un poco, bueno, la idea tenía que ver con esto. A mí me gustaría, en esta primera parte, aparte de agradecer a los compañeros de AMSAFE que nos acompañan, hoy está Roque Jaime, que es secretario general de la Departamental Rosario, ¿no? Recientemente flamante secretario general, y Belén Guirado, que Belén tiene a su cargo la Secretaría de Escuelas Medias. Bueno, escucharlos un ratito, a ver qué repercusión ustedes pueden relevar de esto que sucede con los docentes, si transmiten algo de esto. Justamente la preocupación que hay en las aulas es el uso que los chicos hacen constantemente del celular, del dispositivo, y también, un poco como vos decías, esta cuestión individualista de no saber para qué se está usando el dispositivo. Hace unos años atrás uno le daba la bienvenida a la tecnología en el aula porque servía para innovar, para trabajar diferente, y justamente la llegada de todas estas plataformas, y como recién también comentaban, tan pequeños que empiezan a utilizar juegos que en todo caso ahí está el adulto interviniendo, poniendo dinero, los chicos ya empiezan de más grandes entre ellos a
entrar en portales que además, bueno, vos mencionabas hace un rato los legales, toda la ilegalidad que hay detrás, que además incluso está reemplazando también ya el soldadeo en los barrios, porque se vuelven justamente personas que comienzan a cobrar, algunos de ellos, las deudas de juego que empiezan a tener en estos portales clandestinos algunos de estos jóvenes, que ingresan inocentemente sin darse cuenta, porque obviamente estos portales, la motivación que tienen es el empezar a atraer que vas ganando, que vas haciendo dinero fácilmente, y después de a poco empieza a generarse una pérdida y una quita que, bueno, obviamente los lleva a un espacio de endeudamiento. Me acuerdo que una vez en un recreo un alumno me dice: ay, sí, profe, Agustín había ganado, no sé, 3.000 pesos, después de golpe agarró y los perdió. Y yo digo: ¿ustedes están jugando con dinero, con plata de qué? Y a veces la plata de la merienda que le dan los papás, con las billeteras virtuales. Entonces ese es el acceso del dinero que ellos tienen. Pero justamente como cualquier adicción, cuando ya comienza a ser un uso constante todo el tiempo, chicos que muchas veces están justamente muy solos porque las familiares tienen que salir a trabajar, entre ellos mismos, lo que justamente les comentaba, comienzan a prestarse el dinero para la merienda, y una cosa va llevando a la otra y entran en un círculo que después es muy difícil salir. E incluso, bueno, ya lleva a casos de empezar directamente a quitar dinero o cuestiones un poco más complejas y difíciles. Así que el desafío que tenemos en las aulas, si bien ahora, justamente a partir del año que viene, y hay en realidad una ley de prohibición del uso del celular en el aula, en las escuelas, que se nota mucho, como cuando la tecnología ayudaba y era interesante poder ingresar en el aula, ahora, bueno, está muy difícil poder retirar el celular del aula. Más allá de que uno, bueno, hay que prestar atención, hay que dejar el celular, y bueno, la ludopatía es obviamente una de las situaciones más complejas y más graves, aparte de, bueno, todo lo que implica la conectividad con las redes y otras problemáticas que surgen, pero nosotros, se nos escapa a los profes, bueno, qué están haciendo con el celular, qué está ocurriendo en los recreos mismos, así que bueno, es una problemática que justamente a controlar y a tratar de combatir. Yo creo que es imposible pensar en esta situación, en el mundo actual y en este problema sin hablar de un fenómeno que nos quedó lejos y que parece que nunca haya existido, que fue la pandemia. Me parece que no podemos pensar ni la política actual, ni la forma de comportamiento, ni la escuela de hoy, sin pensar cómo la pandemia aceleró algunos procesos. Uno es el tecnológico. Nadie se hubiera imaginado hacer un encuentro, como ya existía la plataforma, un encuentro virtual, una reunión virtual hace 10 años atrás. Y existía, y era gratuita, algunas plataformas, nosotros el observador que tenía un hijo lejos. Creo que la pandemia fragmentó las relaciones y que aceleró el proceso del uso de la tecnología y la dependencia. Y esto no es solo para los chicos. Me parece que la ludopatía es un problema más grave dentro de los jóvenes, los adolescentes, los niños. También hay niños, por lo menos eso es lo que veníamos charlando con Belén, que es la que más formación tiene de nosotros en ese tema. Pero creo que también es muy complejo atravesar este problema sin pensar que las propias familias, los propios adultos, tenemos una dependencia muy grande del teléfono y de la conexión, la hiperconectividad con nuestros hijos. Digamos, muy pocas familias se les ocurre que sus hijos no tengan un teléfono. Y ahí arrancamos. Y en las escuelas es un campo de batalla, que hay escuelas que quieren poner limitaciones. Nosotros no somos amantes de una escuela pública de prohibir, siempre tratamos de trabajarlo de otra manera,
Pero bueno, a veces tratamos de poner limitaciones. Es muy complejo porque la misma familia dice, bueno, no, y si le pasa algo, bueno, porque no pasa todo acá, no es que eso le pasa en la escuela. Así que bueno, yo creo, y siendo breve, que tendríamos que arrancar por en algún momento en pensar cómo uno se reconfigura post pandemia, cómo se aceleraron procesos que capaz que eran inevitables, pero que iban a tardar varias décadas, como lo indicaban las películas de ciencia ficción, y que terminaron en muy poquito tiempo. Si uno mira una película de los 90, uno veía como algo mágico tener una pantalla en el colectivo, tener esas cosas, como tener conexiones a internet automáticas. Así que hay que repensarnos como adultos para ver cómo trabajamos con los niños, ¿sí? Porque no vamos a poder construir alternativas que logren, no digo eliminar los cuajos, pero sí controlar este problema si nosotros no pensamos qué hacemos los adultos frente a este proceso de soledad, de aislamiento, de falta de concentración y de falta de presencialidad y trabajo en comunidad. Por eso creo que además este encuentro es maravilloso. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pensar en términos de una problemática, entiendo que es lo que nos permite esto, el encuentro, el diálogo, la socialización de experiencias, porque para estas cuestiones tan complejas no existen soluciones, no hay soluciones que uno pueda encontrar en algún lugar y aplicarlas, sino que surgen estrategias a partir de estos espacios, de la conversación, de la socialización, del intercambio de experiencias y de las decisiones. Nosotros con el equipo de gestión de la escuela tomamos algunas decisiones respecto de esta problemática que tiene que ver con los dispositivos celulares. Coincido con lo que decía acá el compañero respecto de las prohibiciones, pero sí hicimos en la escuela, tomamos la decisión de realizar una regulación del uso del dispositivo celular. Él habló recién de campo de batalla. Hubo algunas instancias que se podrían pensar como campo de batalla, generó resistencia, pero después generó muchas otras cosas. Quienes nos dedicamos y asumimos la tarea de enseñar y quienes además estamos en lugares, en el rol de la gestión, estamos en ese lugar de tomar decisiones. La escuela es un lugar de cuidado y las decisiones que tomamos sobre los niños y sobre los adolescentes siempre tienen que tener que ver con el cuidado. Esa es una responsabilidad que tenemos y que es insoslayable. De manera que me parece que es preferible hablar de límites y no de limitaciones. El límite en relación a la infancia y la adolescencia es constitutivo, es necesario. Y si entendemos que la escuela es un lugar de cuidado, los adultos que estamos en la escuela, cada uno en el lugar que le toca, tiene que asumir esa tarea de poner límites. La nuestra es una escuela técnica, secundaria, técnica, preuniversitaria, es decir, que depende de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestros estudiantes pasan muchas horas en la escuela y en esta regulación del dispositivo celular intentamos atender a problemáticas que tienen que ver con la ludopatía, pero además con otras problemáticas que tienen que ver con las agresiones a través de las redes, con el grooming. Y lo que buscamos es poder hacer de esto un objeto de la enseñanza. La idea es que todos podamos reflexionar qué es lo que nos pasa o qué nueva experiencia podemos tener estando 8 o 10 horas en la escuela sin el teléfono. Entendiendo que, como decían también, si alguien tiene que comunicarse con su familia, estamos que confiaran en que estaban en la escuela y que es la escuela
la responsable durante esas horas del cuidado de los chicos. No fue fácil, sigue siendo por momentos un espacio de resistencia, pero es muy interesante cuando se tomó la decisión cómo los estudiantes enseguida empiezan a poder argumentar, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Acá sí, acá no, ¿por qué acá me dejás y acá no me dejás? Entonces lo que veíamos que venía pasando en términos de lo académico, que es estar en la escuela y aprender cosas, estaba siendo interferido por esto, ¿no? Ustedes mencionaron recién respecto de la soledad, del aislamiento, de la separación, del individualismo que provocan las redes, los dispositivos, el juego en línea, el estar horas que se nos pasan en el teléfono. Eso tiene una consecuencia en lo académico, en el aprendizaje, que es lo que nos interesa a nosotros en la escuela. De manera que lo que estamos trabajando, lo que seguimos trabajando con los estudiantes, con las familias, con los docentes y en estos espacios es tratar de pensar, bueno, ¿qué otra experiencia podemos vivir 8 o 10 horas en la escuela sin el teléfono? Cómo nos sentimos, cómo nos miramos, cómo nos hablamos, porque lo que veíamos es eso, que a veces en las redes somos capaces de decirnos cosas que no nos podemos decir o que no nos animamos a decirnos en la presencialidad. La experiencia de estar al lado de alguien y ver cómo le afecta